Las bienaventuranzas es uno de los mensajes más impresionantes de Jesús. Lo encontramos en Mateo y otra parte en Lucas. Y su contenido nos habla de las principales disciplinas cristianas. En ese sermón del monte, esa prédica que Jesús tiene ahí, tiene 8 prédicas en una. 7 de esos puntos que Jesús habla ahí hablan específicamente del carácter de un hombre. Y ese sermón, esa prédica de Jesús nos habla de una felicidad no concebida como el mundo nos ha enseñado a interpretarla. Esa enseñanza de Jesús nos habla de la verdadera felicidad, pero vista desde otro ángulo, vista desde otro punto. No nos habla de una felicidad aprendida en Hollywood, ni en las películas, ni en las novelas, ni en los libros. Nos habla de un tipo de felicidad que hay que escuchar esa palabra para poder entender y descifrar de qué tipo de felicidad Jesús habla. Mentalidad y una transformación es uno de sus primeros mensajes. Y cuando Jesús da este mensaje, lo da en medio de un contexto religioso crudo, tradicional. Y este mensaje de Jesús viene a calar y a reventar las cuerdas de un sistema religioso que predicaban a Dios, pero que no conocían a Dios cuando estaba en medio de ellos. La forma en que Jesús predica aquí quiebra los esquemas del religioso. Porque el sistema religioso de ese tiempo medía la espiritualidad basándose en una parte externa. En ese tiempo el sistema religioso que gobernaba dictaminaba si una persona era espiritual, que una persona era creyente, de acuerdo a la parte externa, de acuerdo a las prácticas tradicionales. Ellos se vestían de una forma, ellos tenían horarios y rutinas, ellos tenían una apariencia, y de acuerdo a la apariencia de ellos medían los demás. Ellos se vestían de una forma, y si ellos se vestían de una forma, de esa forma los demás tenían que vestirse, porque si no se vestían de esa forma, entonces eran incrédulos o eran pecadores. Era una cosa externa. Era un sistema donde lo externo determinaba el nivel de santidad, aparentemente. Entonces ellos buscaban todos, ellos escaneaban todos. Si esto está aquí, esto es pecado, esto tiene que estar aquí. Si esto está aquí es pecado, esto debe de estar aquí. Y ellos miraban todo lo externo, lo examinaban, lo determinaban. Para ellos lo externo determinaba la santidad. Y Jesús viene, y cuando Jesús predica, expone de tal manera su mensaje que quiebra todo ese sistema religioso. Yo quiero que me acompañe al libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 1. Dice: viendo Jesús la multitud, ¿qué dice? Subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y este mensaje comienza de esta manera. Jesús comienza a ver la gente, y después de que observa, decide subir al monte. Ahí comienza la prédica. No se va a la sinagoga, no se va a la plaza, sino que Jesús decide subir al monte. Y ahí comienza un mensaje con una revelación increíble. Pero para enseñar la revelación empieza desde lo externo, porque el monte en toda la Biblia, los lugares altos, siempre simbolizan la adoración al Señor. Y Jesús sube al monte probablemente para representar
que en medio de la adoración siempre hay una palabra revelada. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Si alguien quiere escuchar la voz de Dios, si alguien quiere ver la palabra de Dios revelada a su vida, el mejor ambiente para que eso pase es en las alturas, es en medio de la adoración, donde el ruido se queda abajo y nuestros oídos se limitan a escuchar nada más la voz de las alturas, lo que viene del cielo, lo que viene de Dios. Jesús queda viendo la multitud y en medio de la multitud hay murmullo, hay ruido, hay movimiento. Pero Jesús dice: voy a subir al monte. Y en el monte comienza a fluir una palabra de Dios especial para su vida, para la vida de los discípulos. Los discípulos se acercan y Jesús comienza a enseñarles una palabra revelada que le vería sus convicciones para siempre. En el monte, ahí en el monte los discípulos escucharon esa palabra. Habían escuchado algunos sermones de Jesús abajo, pero esa palabra que escucharon allá arriba transformó sus vidas y dictó un sistema ético de ministerio. Si hay personas que anhelan servir al Señor en el ministerio, en el Sermón del Monte están reveladas las cláusulas, el sistema ético de todo ministro de Dios. En el versículo 3, la primera cosa que Jesús les enseña, siempre en Mateo capítulo 5, les dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y vamos a leerlo hasta esa parte, la primera parte del versículo. Bienaventurados es una palabra que en nuestro lenguaje castellano no es una palabra muy utilizada, que se diga. Si usted le pregunta a un niño qué significa bienaventurado, no lo entiende, porque no es una palabra que nosotros conocemos. Sin embargo, hemos tenido por muchos años gente predicando de eso, pero no comprenden y no hemos comprendido qué significa eso. La primera palabra con que Jesús arranca su mensaje, arranca su enseñanza, no es bienvenidos, no es la ofrenda, no es párese, no es siéntese, no es peínese, no es póngase la corbata. La primera palabra con que Jesús comienza su mensaje es bienaventurados. Ese bienaventurados en el original viene de una palabra que se llama Macarios, que significa esto: feliz, dichoso, afortunado. Mire esto: supremamente bendecido. Jesús sube al monte, sus discípulos le siguen y lo primero que les dice es: felices, dichosos, afortunados, supremamente bendecidos. Eso significa una persona de la cual Dios se ocupa de forma personal a fin de que esté totalmente satisfecha, completa y bendecida. Lo primero que quiero enseñarles de la enseñanza de Jesús es esta primera parte: felices. Diga conmigo: felices. El mensaje de Jesús comienza a hablar de felicidad, de dicha, de ser afortunado y de ser supremamente bendecido. Yo no sé si usted entiende supremamente bendecido. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un músico que dicen: ¿y vos has visto ese músico? No, y usted dice: no, ese no es músico, ese es musicazo. O hemos ido a jugar a las potras algunas veces y llega un jugador y después siempre quedamos comentando: oíme, ese no es jugador, eso es jugadorazo. En otras palabras, es otro nivel. Cuando Jesús habla esta palabra y dice bienaventurados, macarios, lo que está diciendo es: no es Dios te bendiga. Eso no es qué bueno verlo, qué bueno que está bien. Eso así no comienza Jesús. Jesús dice: supremamente bendecidos, llenos de bendición. Si fuera un vaso full de bendición, así comienza.
Mientras pensaba en esto, podía entender cómo es el carácter de Dios Padre. El mensaje de Jesús revelaba el carácter del Padre. Y el carácter de un padre, el deseo de Dios, es la plenitud en sus hijos. Por eso el mensaje de Dios comienza con ese deseo del Padre. Yo no sé si usted me entiende, pero lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: el deseo de mi Padre, el deseo de Dios, es que ustedes sean plenamente bendecidos. El deseo de Dios es que ustedes sean dichosos, sean afortunados, sean felices, supremamente bendecidos. Es increíble porque Jesús estaba en el monte, pero abajo del monte estaban las sinagogas. Y los que estaban predicando en las sinagogas estaban hablando de otra cosa. Su mensaje, aunque era de Dios, se trataba de lo que la gente hacía, no lo que Dios podía hacer en ellos. El mensaje de los que estaban abajo era de lo que la gente dejaba de hacer. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué andaba esos calcetines? ¿Por qué andaba esos zapatos? ¿Por qué andaba ese peinado? Pero el deseo del Padre allá en el monte hablando con Jesús a sus discípulos era diferente. Era el deseo de Dios. No era el deseo de un hombre, no era el deseo del contexto religioso, era el deseo del Padre para sus hijos. Ese era el modelo de predicación de Jesús. El modelo de predicación de Jesús siempre empezaba por el deseo del Padre. Y en todo este sermón comienza de la misma manera. Me quiero regresar al versículo 1. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y aquí noté dos cosas: que cuando Jesús subió al monte para predicarles, no les dijo: hey, siéntense ahí por favor, háganme una rueda, pongan las sillas así para que todos se miren la cabeza de atrás, la nuca, mientras yo me paro y les enseño la palabra del Señor. No. Dice que Jesús subió al monte. Permiso, hermano Carlos. Cuando subió al monte, dice que se sentó, se acomodó. Espérenme. Y dice: Dios quiere que ustedes sean felices, dichosos, plenos, supremamente bendecidos. Yo quiero que usted entienda algo. ¿Cómo era el modelo de Jesús? Yo les aseguro que el día que alguien venga a predicar sentado aquí, ustedes lo crucifican en Facebook. Ahora es que se predica sentado. Vaya como han caído. Ahora solo falta que les traigan té y piña y jugo de esto. Ya me imagino yo. Pero Jesús está quebrando la forma y el esquema del sistema religioso y se sienta. Míreme, tuvimos tanto problema en las células cuando las cambiamos a redes y les dijimos: siéntense. Y nos querían que estar parados. Es que no me gusta. Jesús tenía un discipulado relacional. Jesús hablaba igual cuando predicaba que cuando te saludaba. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Porque hay gente que cuando te habla de frente te hablan de una manera, pero cuando se suben en el púlpito se transforman. El Jesús que cambiaba las convicciones de la gente con la palabra del Señor era el mismo cuando enseñaba y cuando hablaba. Yo creo que esta es una buena clase para los líderes de redes, ¿verdad?
Jesús se sentó. Quedémonos ahí mismo en el versículo. Dice, viendo la multitud, subió al monte. Yo me imagino que Jesús se quedó así como en un lugar así, observando. Se quedó meditando. Y después subió al monte. Y me preguntaba, ¿qué habrá observado Jesús en la multitud que le hizo querer predicar en otro ambiente? Probablemente a mucha gente tratando de alcanzar la felicidad, porque Jesús, cuando fue a predicar arriba, fue la primera palabra con la que empezó a predicar fue de la felicidad. Yo me imagino que entonces, cuando Jesús observó a la gente, esto es algo que yo me imagino, no estoy diciendo que es lo que Jesús pensó, pero para mí es como lo más lógico. Jesús está observando a la gente, ve que corren de allá para acá, se levantan a las 3, 4 de la mañana, salen corriendo a trabajar, van como locos en sus carros, van de aquí para allá con las universidades, con los cuadernos, con los bancos, con los hijos, con la ropa. Regresan a dormir, no se pueden dormir, el tiempo no les ajusta, pasan cansados, queriendo alcanzar algo, y cuando lo alcanzan ya no tienen la fuerza ni el deseo para disfrutarlo. Entonces Jesús sube al monte, comienza a enseñarles y les dice, yo les voy a hablar de la verdadera felicidad. Probablemente Jesús vio mucha gente tratando de alcanzar esta felicidad, gente basando su propósito en cosas vanas. Yo encontré una estadística que se encuentra, usted la puede encontrar en internet. Es una estadística bien promedio, tal vez no refleje exactamente en nuestro contexto de Latinoamérica, pero más o menos esta es una estadística. Una persona promedio, con edad promedio, cuando ha muerto, pasó unos 25 años de su vida. Si sumara todas las horas que durmió, serían unos 25 años durmiendo. Probablemente algunos muchachos aquí que duermen más sería un poquito más, ¿verdad? Mire bien esto. Si usted sacara todas las horas de trabajo de todo el año y las sumara y las hiciera corridas, una persona normalmente trabajaría un promedio de su vida 10.3 años seguidos de su vida en el trabajo. Una persona que trabaja en una oficina, en un ambiente de oficina, pasa 5 años promedio sentado en una silla. 5 años de su vida sentado en una silla, solo en el trabajo. Alguien que trabaja en oficina. Esta estadística era antes de que salieran los smartphones y que todos los niños anduvieran con uno viendo YouTube. Vemos televisión un promedio de 9.1 años. Esa es la suma promedio. 9 años de la vida se van viendo televisión. Esto es antes de que los niños estuvieran YouTube. Ahora, esto va a aumentar considerablemente. Hace una suma, hay una suma aquí, que las señoras que se dedican a la casa, a limpiar la casa, pasan 1.1 año limpiando. Solo la parte de limpiar. 1 año de su vida invertido en limpiar. Se supone que una señora de edad promedio invierte 2.5 años de su vida cocinando. Nosotros destinamos en promedio 3.66 años
sentados comiendo lo que la señora gastó de vida para comer, para cocinar. Nosotros lo gastamos comiendo 3.66 años. La pasamos comiendo. Los que estamos más gorditos, ahí andaremos por los 5 años, a lo mejor. Así como Kevin a lo mejor anda por unos 2, ¿verdad? No sé, no está Kevin hoy. Los que tienen carro, conducimos el vehículo, pasamos dentro del vehículo aproximadamente 4.3 años de nuestra vida. Vivimos en un mundo donde la vida se nos va, se nos escapa. El comentario de todo el mundo es siempre: oh, qué grandes están tus niños, que hace poquitos que eran unos bebés, que hace pocos que era Semana Santa del año pasado y ya estamos llegando a la de este año, que hace pocos que yo tenía 15 años y hoy tengo casi 40. Oh, Dios. Y la vida se nos va. Y se supone que trabajamos para vivir felices, pero generalmente vamos 30, 35, 40 años y la sonrisa va desapareciendo. Y lo que hay en casa son hombres amargados, señoras amargadas, caras arrugadas. 20 años de ser cristiano, pero no puede sonreír. Solo amargado, solo amargado, solo amargado, solo amargado. Wow. Y cuando Jesús enseña a sus discípulos, les dice: yo quiero enseñarles de la verdadera felicidad. Porque estar en la iglesia, venir a un discipulado y servir en un ministerio probablemente no te haga vivir feliz, a menos de que lo entiendas desde la perspectiva correcta. Jesús les dice: Macarios, yo quiero que ustedes sean felices, afortunados, supremamente bendecidos, dichosos. Pero para eso hay una condición. Diga conmigo: hay una condición. Ayúdeme a predicarle a su hermano y dígale ahí el que está a su lado: hermano, para ser Macario, dígale, no Macarena, Macario, hay una condición. Vamos a regresar a Mateo capítulo 5 en el versículo 3. Bienaventurados, dice, ¿qué? Bueno, bienaventurados los que son pobres. Bienaventurados los que son pobres en espíritu. En espíritu. En espíritu. Se lo voy a repetir: en espíritu. ¿Alguien puede ayudarme a repetirlo fuerte? En espíritu. Jesús enseña no una pobreza financiera. Jesús enseña una pobreza en el espíritu. Y cuando vemos ahí en la Biblia, en esa Biblia, y usted se va al original, usted encuentra una palabra que dice tojos, que significa mendigo, pordiosero. Entonces, en otras palabras, Jesús dice: bienaventurados los que son mendigos, pordioseros espirituales. Nosotros entendemos pobre cuando no me puedo comprar los zapatos que quiero y me puedo comprar estos zapatos. No tengo la casa que quiero, pero tengo este techito. No. Allí Jesús dice: yo quiero que ustedes aprendan que el Padre quiere que sean felices, pero hay una condición: que sean mendigos espiritualmente. Y eso es una palabra bien fuerte, porque ¿cómo podemos ser mendigos espiritualmente? ¿Cómo podemos ser pordioseros espiritualmente? Hay como una paradoja. Yo por eso traje estos 2 vasos acá, porque es como que, no sé si alguien me trajo un botecito de algo, porque es como que Jesús dice: mire, estos son ustedes, y yo quiero que su copa sea llena. No así. No. Eso es: Dios te bendiga. Eso es bendecido. Eso es que te vaya bien. No, yo quiero que seas
supremamente bendecido. No allí, más supremamente bendecido. Supremamente bendecido. Ahí, que esté lleno. Esa dice la intención de Dios. Que usted sea supremamente bendecido. Pero cuando sigue enseñando, dice, bueno, pero para eso hay una condición. Y la condición es que el vaso esté, no que tenga un poquito de algo, no que tenga un poco, porque muchos hermanos y muchos cristianos tenemos poco, pero no alcanzamos el nivel de vacíos. Hay muchos que creemos en Dios, nos bautizamos, servimos en la iglesia, vamos a la red, estamos en el discipulado, pero no estamos vacíos. Siempre tenemos algo. ¿Qué es estar vacío? Cuando nosotros confiamos en nuestros recursos para ser felices, entonces no somos pobres de espíritu. Se lo voy a repetir. Cuando nosotros estamos confiando en nuestros recursos para ser felices, entonces no estamos siendo pobres de espíritu. Cuando nuestra felicidad y nuestra alegría está basada en las cosas materiales, podemos ayunar, podemos orar, podemos cantar, pero no estamos vacíos. Cuando nuestra felicidad depende del dinero, de la cuenta, del carro, de la casa, del techo, de las relaciones, de los hijos, de la esposa, entonces no estamos siendo pobres, no estamos siendo mendigos. Un pobre siempre tiene algo, un mendigo no tiene nada. Y Jesús les enseña. Él mira a la multitud corriendo y dice: esto no se los puedo explicar aquí, esto se los necesito explicar en una dimensión mayor. Los lleva al monte de la adoración, los sube, se sienta, les empieza a hablar suave y les dice: Dios quiere que sean supremamente bendecidos, pero quiero explicarles algo. Tienen que soltar todo. Tenés que soltar todo. ¿A qué se refiere Dios con soltar todo? Que disfrutes lo que tienes, pero que tu felicidad no dependa de ello. Tienes una casa, gloria a Dios, pero que tu felicidad no dependa de ella. Tienes un trabajo, qué bueno, pero que tu felicidad no dependa de eso. Y aún más duro, tenemos seres queridos, amados, y aún si un día se van, que nuestra felicidad no dependa de ellos. Porque hemos dado muchas cosas, hemos soltado el pecado, ya no hablamos igual, ya no nos vestimos igual, ya no hago aquello, ya no odio, ya no tengo resentimiento, pero todavía mi copa tiene algo para sí mismo. Cuando alguien es rico no tiene necesidad, puede estar confiado. Alguien que es rico se le arruinan los zapatos cuando va corriendo y entonces dice: tranquilo, tengo otros en la casa. Pero cuando eres miserable, cuando eres mendigo, dice: no tengo nada. Y lo que Dios dice es: yo quiero que te sueltes de todo para que dependas de mí. No es ser mendigo de indigno. Lo que Dios dice es: quiero que sueltes todo, que no dependas de ti, que no seas independiente de mí, que lo sueltes todo y que dependas solamente de mí. Alguien que es rico no necesita de otro. Si tú no necesitas de Dios para comprar un par de zapatos, si tú no necesitas de Dios para tener un trabajo, si tú no necesitas de Dios para poner un proyecto y un negocio,
tu copa no está vacía. Con esto no estoy diciendo que vivamos materialmente como mendigos. Lo que estoy diciendo es que si no necesitamos de Dios para hacer todo lo que hacemos, entonces nuestra copa no está vacía. Y lo que estamos llenos es de alegrías pasajeras. Nos alegramos, nos reímos un ratito, pero el vaso no llega a estar así. Muchos cristianos tienen que conformarse en alegrarse con el aumento de salario, con el cumpleaños, con los regalitos, con la novia, con los hijos. Ahí nos alegramos, porque no hemos sido capaces de vaciar el vaso para que Dios lo llene de la verdadera felicidad. Un rico, su actitud no demuestra desesperación cuando le falta algo. Un rico no se desespera cuando le falta algo. Es por eso que usted se puede perder de la iglesia un montón de tiempo y usted no siente ni cosquillas. Es por eso que usted puede dejar de orar, puede dejar de adorar y usted no siente ni cosquillas. Porque usted es rico, porque usted tiene en qué confiar. No necesita de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo tengo salud, tengo trabajo, tengo una cuenta, tengo un carro, tengo una casa. Yo voy al culto cuando hay, de vez en cuando hay tiempo, cuando hay chance. Pero cuando tú dices nada de esto, nada de esto, nada de esto me llena, nada de esto me llena, yo necesito a Dios hoy. Yo necesito a Dios mañana. Yo necesito a Dios pasado mañana. Por eso que Dios ha bendecido gente y apenas Dios los bendice se pierden, porque tienen una vida de riqueza. Pero Dios dice, esa vida de riqueza te va a dar alegrías allí momentáneas, pero la felicidad que Dios da es una felicidad eterna. Yo les doy la paz, mi paz os dejo. Yo la doy como el mundo no la da. El que es rico es similar al hijo, a la actitud que tenía el hijo pródigo mientras tenía dinero. Cuando el hijo pródigo tenía dinero, no necesitaba del padre. A ver si nos entendemos. Él se fue con la marmaja y se fue. Y entonces él no tenía necesidad de su papá, porque ahí andaba todo lo que confiaba. Pero el vaso se le fue acabando. Todo lo que confiaba se le fue acabando. Se le fueron unos cuantos amigos, pero todavía tenía otro. Se le fue esa, pero tenía amigos para ir al bar. Y después se quedó sin nada. Cuando se quedó sin nada, cayó la última gota. Y entonces el hijo pródigo llegó a un momento de vivir mendigo, pobre, espiritual. Y cuando llegó ahí, se dio cuenta de una revelación grande, lo que Jesús estaba enseñando. Cuando somos pobres, entonces somos bienaventurados, felices. Espéreme. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Cuando él llega a este nivel de 0, pasa una cosa. Vuelve en sí. Y él no dice, ay Dios mío, cómo me acuerdo de los amigos que tenía. Cómo me acuerdo de las bailadas que pegaba hasta las 3 de la mañana. Cómo me acuerdo del alcohol y de los cigarros, de aquellas parrandas. Cómo me acuerdo, ay cómo las extraño. No dice ninguna cosa de esas. Cómo me acuerdo de la marmaja que tenía. Yo sí sobaba los dólares. No dice nada de eso. Él recuerda una cosa y dice, recuerdo la casa de mi padre. Cuando el vaso está vacío, cuando no hay nada, dice, ¿cómo recuerdo la casa de mi padre?
¿Cuántos jornaleros hay allá que tienen pan y yo aquí no puedo comer ni de lo que comen los cerdos? ¿Sabe qué es eso? Eso es pobreza espiritual. Y esa pobreza espiritual te conduce a Dios. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, él va con el vaso vacío. Pero cuando el padre lo encuentra, lo abraza, y en ese vaso, en ese abrazo, se vuelve a llenar el vaso de aquella felicidad. Él le trae plenitud, le pone el anillo, le da un nombre nuevo. Bienaventurados, felices los que no dependen de nada. Bienaventurados, felices, supremamente bendecidos los que no dependen de nada. Oh. Salmos 16, versículo 2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí ningún bien fuera de ti, dijo David. Yo no sé cuántos podrían decir hoy: Señor, gracias por lo que tengo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por los nietos, gracias por el trabajo, gracias por la casa, es mía o es alquilada o es prestada, pero gracias por el techo, gracias por el trabajo, gracias por el tele, gracias por el carro, gracias por la energía eléctrica, gracias por la comida. Pero hoy te digo, Señor, para mí fuera de ti no hay ningún bien que te pueda tocar, que te pueda alcanzar. Oh, 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 oh. Todo, mi amado, mi tesoro, Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. si te, vamos, declárenlo, levanten sus manos y díganle: no hay ningún bien fuera de ti. Mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, si te Tengo a ti, lo tengo todo. vamos, declárenlo fuerte. Amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Mire, el asunto es que la enseñanza de Jesús no se queda ahí, sino que sigue diciendo en el versículo 3, la segunda parte del versículo 3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque, ayúdeme ahí en la pantalla, porque de ellos, la segunda parte, el último, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, el cielo tiene una política con los pobres de espíritu. Y la política de Dios no es como la política de este mundo. En el cielo hay una política para con los pobres de espíritu, y es que Dios les da como destino el cielo. Para los que son pobres en espíritu tienen un destino: el cielo. El cielo. Pero no solo eso, sino que les dice: de ustedes los pobres, de ustedes, no es que los voy a invitar a que entren, sino que les dice: de ustedes los que tienen la copa vacía,
El mundo los puede ver como una copa vacía, pero usted tiene que entender algo: que todos aquellos que se vaciaron de sí mismos, de todo lo que tenían, tienen un bien preciado. De ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Diga conmigo: el reino de los cielos me pertenece. No, yo voy a ver aquí si tal vez los hermanos de aquí. Diga conmigo: el reino de los cielos me pertenece. Pero yo no sé si usted logra entenderlo. Yo no sé si usted logra entenderlo. El reino de Dios, el poder de Dios, yo tengo parte de eso. Eso es mío, eso me pertenece. Y ahora yo quiero explicarle algo. Por eso es que Dios permitió, en muchos casos, por eso Dios permitió en muchos casos que la copa se fuera vaciando. Por eso Dios permitió que la copa se fuera vaciando. Y entonces usted venía corriendo al altar de Dios y decía: Señor, pero si tú me bendijiste, ¿por qué me lo quitaste? Señor, pero si era mi hijo. Señor, pero si era mi papá, si era mi abuelo, ¿por qué te lo llevaste? Señor, pero si ese trabajo tú me lo habías dado, ¿por qué me lo quitaste? Y hay cosas que no entendías. Pero en medio de lo que estabas perdiendo, Dios no se opuso. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que tu copa se estaba vaciando. Porque lo que venía era algo mayor, era algo más grande, era algo eterno. Dios te estaba vaciando de lo terrenal para llenarte de lo eterno. Ahora tú eres parte del reino. El reino lo llevas en tu corazón, lo llevas en tu espíritu. Yo no sé si alguien está entendiendo. Lo que conquistaste antes en tus fuerzas, lo que antes lograste en tus fuerzas, lo que antes lograste en tu habilidad, lo que antes lograste en tu inteligencia, ahora ya no se trabaja así. Se trabaja en el poder del reino, en la fuerza del reino. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo. Lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, Fuera de ti nada deseo, Señor. si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor.